Oh, qué bueno es cantar al Señor, bendecir el nombre de Jehová y cantar alegre su canción por su bondad. Oh, qué bueno es cantar al Señor, bendecir el nombre de Jehová y cantar alegre su canción por su bondad, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia cada mañana, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia cada mañana, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia, porque Él renueva su misericordia cada mañana. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer los hijos de Dios es, ¿qué espera Dios de nosotros? Los hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que Dios quiere ver en nosotros. A veces no nos damos cuenta qué es lo que realmente Dios espera de sus hijos. Es que de alguna manera los seres humanos fuimos desvirtuando lo que pensamos que Dios quiere ver en nosotros. ¿Por qué nos equivocamos cuando pensamos lo que Dios espera de nosotros? ¿Por qué pensamos que Dios espera algo de nosotros y nos parece que Dios quiere ver algo en nosotros y realmente Dios quiere ver otra cosa en nosotros? A veces porque las religiones nos han hecho creer algunas cosas que realmente no están en la Biblia, que Dios no las mandó y que Dios no se las pide a sus hijos. Y damos por sentado de que algunas cosas que nos han enseñado son ciertas y son así, y sin embargo uno va a la Biblia y no las encuentra. Hace algunas semanas atrás, en Semana Santa, una persona me comentaba que ya no se respetaba eso de no comer carne el Viernes Santo. Y a esta persona le parecía como una falta de respeto hacia el Señor, de que la gente comiera carne el Viernes Santo. Entonces yo le comenté que no hay ningún lugar en la Biblia donde diga que no se debe comer carne en Semana Santa. Pero de alguna manera se sorprendió cuando le dije que en la Biblia no decía nada de esto. Es que de alguna manera las religiones nos han hecho creer diferentes cosas que deberíamos hacer para agradar a Dios. Y a veces la gente cree que Dios espera algo y esas cosas son solamente tradiciones. Son tradiciones que se fueron formando a través de la religiosidad de las personas, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Ahora, el tema es entender lo que Dios realmente espera de nosotros. Y si nosotros entendemos lo que Dios realmente espera de nosotros, no vamos a hacer sacrificios inútiles y sacrificios que no sirven para nada. De alguna manera, la gente ha sustituido algunos sacrificios que no son útiles, que son innecesarios, y nos hemos olvidado de lo que realmente Dios espera de sus hijos. Realmente Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Hoy le invito a ver qué es lo que realmente Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere ver en usted y en mí cuando nos mira y cuando nos acercamos a Él? Y para ver esto le invito a abrir la Biblia en Miqueas, en el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. En la época del profeta Miqueas, hace 2600 años atrás aproximadamente, también era necesario, como hoy, saber qué es lo que Dios espera de sus hijos. Y en aquella época también se había desvirtuado de alguna manera el entender qué es lo que Dios espera de los que son sus hijos. Por eso fue necesario también para el profeta Miqueas, de parte de Dios, dar este mensaje al pueblo
de Israel. En Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se estaba haciendo las mismas preguntas que quizás nos deberíamos de hacer nosotros hoy. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de hoy? Y el profeta se hace esa pregunta: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y de alguna manera esto nos hace entender que habían errores en lo que la gente pensaba de la forma que se tenía que presentar delante de Dios. De alguna manera no estaban entendiendo qué era lo que Dios esperaba de ellos, porque la religiosidad había cambiado aquellas cosas que Dios esperaba de su pueblo, y el pueblo ya no estaba haciendo lo que Dios realmente esperaba de ellos. Entonces surge la pregunta, y surge esta pregunta que se hizo Miqueas hace 2600 años atrás y que nos tenemos que hacer nosotros hoy en el siglo XXI. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? En el Antiguo Testamento, las personas cuando iban a adorar a Dios lo hacían como lo hacemos nosotros, con reverencia, con respeto, con un corazón dispuesto para estar delante de Dios. Pero además de esto, además de esa reverencia y de ese respeto a Dios, llevaban algo para ofrendar a Dios, llevaban algo para honrar a Dios, llevaban algo para ofrecer por sus pecados. Por ejemplo, podemos ver el caso de Caín y Abel. Cuando se presentaron ante Dios, llevaron sus ofrendas. Uno llevó un animal, fruto de su trabajo, y otro llevó fruto de la tierra, también el fruto de su trabajo. Noé, cuando salió del arca, lo primero que hizo fue hacer un altar y allí sacrificar animales para adorar a Dios. Podemos ver en Abraham también hizo muchos altares donde ofreció sacrificios a Dios. En la antigüedad, siempre que se acercaban a Dios, lo hacían con algo que le ofrecían a Dios como una ofrenda. El pueblo de Judá escuchaba a los profetas y los profetas le mostraban al pueblo su pecado y le decía que habían cosas para corregir. Y la gente decía: pero nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios quiere, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a través de Moisés. Y no entendían por qué realmente no estaban cumpliendo lo que Dios esperaba de ellos. Ellos estaban haciendo todos los rituales que tenían que hacer y que les había enseñado Moisés. Pero no alcanza con los rituales para acercarnos a Dios. Acercarse a Dios no es solamente un ritual. Acercarse a Dios es una forma de vivir. El ritual tiene que ir acompañado con una forma de vivir. No alcanza solo con ese rito. Ellos se habían acostumbrado a los ritos, pero esos ritos se habían transformado en algo hueco porque no había una vida que acompañara eso que estaban haciendo con ese rito. Entonces, eso que estaban haciendo, esas ofrendas que hacían a Dios, habían perdido totalmente valor. Si los rituales no iban acompañados de una vida que fuera santa delante de Dios, no tenía sentido ese ritual. Algunas veces los cristianos del siglo XXI nos pasa lo mismo. Cumplimos con ciertos rituales. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, tratamos de ser buenas personas, tratamos de ayudar a otros, oramos, ofrendamos, pero realmente nuestra vida no está reflejando esa adoración que Dios espera de nosotros. Hay cosas que a Dios le agradan más y otras no tanto. Entonces Miqueas se pregunta: ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Y se plantea tres cosas distintas para presentarse delante de Dios. En el mismo versículo 6 de Miqueas 6 dice: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? La primera cosa que se le ocurre a Miqueas para agradar a Dios es sacrificar un becerro de un año. Esto era un sacrificio común en aquella época. Dios le había mandado al pueblo de Israel, entre otras cosas, que sacrificara un becerro de un año por sus pecados. Era bíblico porque estaba en la ley que Dios le había dado a Moisés.
Era algo que Dios había mandado al pueblo de Israel. Era correcto hacer eso, sacrificar un becerro de 1 año. Pero Miqueas se da cuenta que Dios espera algo diferente, algo distinto a ese becerro que estaban sacrificando. Miqueas se va a dar cuenta que eso no era suficiente o no era efectivo si era solo eso lo que se le iba a dar a Dios. Si eso no estaba acompañado de una vida que agradara a Dios, con ese becerro solamente que se le ofrecía no alcanzaba. Legalmente, podríamos decir religiosamente, estaba bien ofrecer el becerro para ofrendar a Dios. Pero evidentemente delante de Dios, todo eso que era legal delante de Dios perdía efecto si no estaba acompañado con una vida que honrara a Dios. Había algo más que Dios esperara aparte de ese sacrificio. Entonces a Miqueas se le ocurre otra cosa para adorar a Dios. Se le ocurre otra cosa para que Dios viera en él. Y en el versículo 7 dice: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? La segunda cosa que se le ocurre a Miqueas para adorar a Dios, para presentarse delante de Dios, es ofrecer millares de carneros en sacrificio. Ya no era un becerro, ahora eran millares de carneros. O 10.000 arroyos de aceite. Esto ya era un sacrificio muy grande. Era algo, podríamos decir, casi imposible de hacer. Era una ofrenda muy comprometida económicamente, poder hacer una ofrenda de 1.000 carneros o de hacer 1.000 arroyos de aceite para sacrificar delante de Dios. No sabemos cuánto se necesitaría de aceite para hacer 1.000 arroyos de aceite, pero evidentemente era algo muy grande para presentarse delante de Dios. Parece como algo exagerado, 1.000 carneros y 10.000 arroyos de aceite. Ahora, este sacrificio, que era prácticamente imposible para hacer, tampoco era útil para agradar a Dios. De alguna manera, Miqueas está diciendo que un sacrificio de 1.000 carneros y exageradamente cantidad de aceite delante de Dios tampoco iba a ser útil para agradar a Dios. Y acá nos está demostrando Miqueas que no es una cuestión de cantidad lo que se necesita para agradar a Dios. La tercera cosa que se le ocurre a Miqueas es algo más difícil todavía. Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El tercer sacrificio que se le ocurre hacer a Miqueas es ofrecer a su hijo primogénito en sacrificio a Dios para agradar a Dios, para que Dios perdonara su pecado. Esto era una locura, especialmente para un judío era una locura ofrecer su hijo primogénito, porque el hijo primogénito era la honra de toda la familia, era el sucesor del padre de esa familia. Y Miqueas pensaba, bueno, ¿qué es lo más grande que tengo? ¿Qué es lo más importante que tengo en esta vida? Bueno, mi hijo primogénito. Bueno, capaz que si lo ofrezco en sacrificio a Dios, Dios me va a mirar con agrado y va a perdonar mi pecado. Pero Miqueas llegó a la conclusión de que ofrendar incluso a su hijo primogénito tampoco era suficiente para agradar a Dios. Tampoco eso era suficiente para adorar. Dios no perdonaría sus pecados ni aunque ofreciera a su hijo primogénito en sacrificio. Es que Dios no espera este tipo de sacrificios de nosotros. Dios no espera de nosotros sacrificios económicos o sacrificios físicos. No es lo que Dios espera de sus hijos. Hay personas que piensan que, bueno, haciendo grandes sacrificios van a poder agradar a Dios. Haciendo grandes sacrificios, Dios va a perdonar sus pecados. Y de esto se han abusado incluso algunas iglesias. Y también hay iglesias que extorsionan a la gente con este tipo de cosas. ¿Usted quiere recibir bendiciones de parte de Dios? Ofrende. ¿Usted quiere recibir bendiciones de parte de Dios? ¿Quiere que Dios le multiplique su dinero? Diezme aquí en la iglesia y Dios le va a multiplicar ese diezmo que usted dio. Y esto no es lo que enseña la Biblia, esto no es lo que enseña el Señor. No es bíblico decir de que
si nosotros ofrendamos, Dios nos va a multiplicar eso que ofrendamos y nos va a dar mucho más de lo que ofrendamos. No está bien decir esto, no está bien decir que dar el diezmo nos va a servir para que Dios después nos multiplique lo que tenemos. Está bien ofrendar, está bien dar el diezmo, pero está bien hacerlo por amor a Dios y no hacerlo para que Dios me dé más. El ofrendar y el dar el diezmo son cosas importantes que debemos de hacer los hijos de Dios, pero lo tenemos que hacer por amor a Dios y no para que Dios me dé más. Y si alguno piensa que porque va a ofrendar o porque va a dar el diezmo Dios le va a multiplicar, mejor es que no ofrende. Mejor es que se quede con eso y que le dé otro uso a ese dinero. Dios lo que prometió es que nos va a bendecir. Cuando nosotros hacemos sacrificios para Él, Dios lo que promete es que nos va a bendecir. Pero las grandes bendiciones de Dios muchas veces no tienen nada que ver con lo económico. Son bendiciones que tienen que ver con otras cosas de la vida. Dios lo que nos prometió es que nos va a bendecir. Y Dios nos va a bendecir de diferentes formas. Las mejores bendiciones de Dios son las bendiciones que llenan el alma. Son las bendiciones que traen paz duradera. Son las bendiciones que sirven para amar más a Dios y a los demás. Pero volviendo a Miqueas, Miqueas se da cuenta que nada de esto que se le ocurre puede ser suficiente para presentarse delante de Dios. Ni el sacrificio de un becerro de un año, ni el sacrificio de 1000 corderos, ni siquiera el sacrificio de su hijo unigénito. Entonces, ¿qué es con lo que uno va a poder agradar a Dios? El siguiente versículo nos muestra qué es lo que Dios espera de nosotros. Seguimos en Miqueas capítulo 6 y vamos ahora al versículo 8 y dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios espera estas 3 cosas de nosotros. Dios espera esto de nosotros y Dios no cambiaría nada de esto por todo lo otro que le podamos ofrecer. Lo primero que dice que Dios espera de nosotros es hacer justicia. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es hacer justicia? ¿A qué se refiere Dios cuando dice que espera justicia de parte de sus hijos? La palabra justicia en la Biblia se puede interpretar de muchas maneras, según el contexto de lo que estemos leyendo. Hay más de 500 referencias a la justicia en la Biblia. Hay más de 500 referencias a la justicia y al juzgar en la Biblia. Y necesitaríamos horas y horas para entender esto. Pero me gustaría ver algunas cosas que tienen que ver con la justicia de Dios. 2 o 3 cosas que son importantes para entender lo que es la justicia que Dios espera de nosotros. Lo primero que quiero decirle es que la justicia de Dios es distinta a las demás justicias que conocemos. Hay muchas formas de justicia que podemos conocer en esta vida. Está la justicia del país, está la justicia moral que interpreta la sociedad, está la justicia que interpreta cada uno de nosotros con respecto a un tema. Pero fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y Pablo dice: espero ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios es distinta a las demás justicias, es distinta a la justicia de mi país, es distinto a lo que le parece más justo a las demás personas, es distinto a lo que le parece justo a mis amigos, es distinto a lo que me parece justo a mí mismo. La justicia de Dios muchas veces es distinto a lo que me parece justo a mí. Ahora, ¿cuál es la justicia que vale? ¿La mía, la del país, la de la sociedad o la de Dios? ¿Por cuál justicia me tengo que guiar? Evidentemente me tengo que guiar por la justicia de Dios. Ahora, la gente va a querer hacerme entender que hay cosas que para ellos son justas y que de repente no son tan justas para los ojos de Dios.
A veces la gente no quiere adaptarse a la justicia de Dios y no quiere adaptarse a las leyes de Dios. Y van a insistir con esto, y la sociedad insiste con esto. Y de alguna manera, a través de los medios de comunicación, a través de lo que vemos en la sociedad, muchas veces tratan de inculcarnos a nosotros una justicia distinta a lo que es la justicia de Dios. A veces conversamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, con algunos familiares, con algunos amigos, y nos damos cuenta de que la justicia que tiene la gente o que piensa, lo que la gente piensa que es más justo, difiere de lo que es la justicia de Dios. Si nosotros nos vamos a guiar por la justicia, por ejemplo, del país, nos vamos a encontrar que de repente puede hasta ser justo el aborto. Si nos vamos a guiar por la justicia del país, nos vamos a dar cuenta de que nos podríamos drogar libremente y perder nuestra conciencia a través de la droga, porque legalmente uno se puede drogar. Aunque la justicia de los demás, aunque la justicia del país diga esto es bueno, o esto es aceptable, o esto es permitido, los hijos de Dios siempre tenemos que guiarnos por la justicia de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender los hijos de Dios. Por encima de cualquier cosa está la justicia de Dios. Por encima de cualquier cosa está lo que Dios considera que es justo, lo que está bien delante de Dios. Y esto tiene que ver con cualquier situación de la vida. Aunque la justicia de los demás me dice que hay algo que es bueno y saludable, yo siempre tengo que ver qué dice la justicia de Dios con respecto a ese tema. Otra de las cosas que tienen que ver con la justicia de Dios es que el Espíritu Santo no nos va a guiar si nosotros no nos estamos guiando por la justicia de Dios. Para que el Espíritu Santo actúe en mí, yo me tengo que guiar por la justicia de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una de las condiciones para que el Espíritu Santo me guíe es que yo siga la justicia de Dios, que yo me fije en qué es lo que es justo delante de Dios. Y si yo quiero que el Espíritu Santo me guíe sin seguir la justicia de Dios, evidentemente no voy a llegar a ningún lugar que sea realmente bueno para mi vida. Otra de las cosas que tienen que ver con la justicia de Dios es que hay cosas que nos ayudan a entender la justicia de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es otra cosa interesante que nos enseña la Biblia con respecto a la justicia de Dios. El enojo, la ira, no me ayudan a entender la justicia de Dios o de hacer la justicia de Dios. Hay que tener cuidado con el enojo, con la ira. Es algo que nos complica algunas veces a los hijos de Dios. Cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy enojado por alguna situación, va a ser difícil que yo aplique la justicia de Dios. Por ejemplo, Dios me manda a perdonar. ¿Se puede perdonar estando enojado? Si yo perdono a otra persona estando enojado, van a ser palabras huecas, palabras que no tienen mucho sentido, no va a ser sincero ese perdón. ¿Se puede consolar estando enojado? Dios me manda que yo ayude a los demás, que consuele a los demás que están pasando por momentos difíciles. ¿Se puede consolar estando enojado? Enojado se puede dar púa, pero es difícil que enojado uno pueda consolar a otra persona. ¿Se puede pedir perdón enojado? Difícil pedir perdón enojado. Dios espera que hagamos su justicia. Mejor dicho, Dios espera que vivamos en su justicia. Lo primero entonces que Dios espera de su pueblo es seguir su justicia. Que cada una de las cosas que hagamos sea de acuerdo a lo que a Dios le parece justo y no de acuerdo a lo que a mí me parece justo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Lo segundo que dice es amar misericordia. Hacer justicia es lo primero y amar misericordia lo segundo.
Hay una diferencia entre hacer misericordia y amar la misericordia. Acá dice que Dios espera de mí que yo ame la misericordia y no solamente que haga misericordia. Se puede hacer misericordia por no quedar mal. Se puede hacer misericordia para calmar la conciencia. Se puede hacer misericordia también porque se ama la misericordia. Dios dice, a mí me gusta que amen la misericordia. Dios dice, cuando vengan a presentarse delante de mí, yo voy a mirar sus corazones y quiero ver en esos corazones, corazones que aman la misericordia. Yo quiero ver a un hombre y a una mujer que ame la misericordia. Dios, cuando mira a lo más profundo de nuestro corazón, espera ver personas que aman la misericordia. Y la misericordia no tiene que ver solo con lo material. Cuando hablamos de misericordia, a veces la mente se nos va por la ayuda a otras personas. La misericordia tiene que ver también a veces con perdonar a otra persona. Tiene que ver con perdonar a alguien que hizo algo malo y que no se merece ser perdonado. Pero la misericordia nos lleva a perdonar. La misericordia la demostramos cuando aceptamos al que nos cuesta aceptar. A veces vemos alguna actitud fea en alguna persona o algo malo que hizo y nos cuesta aceptar a esa persona. Pero la misericordia nos hace aceptar a esa persona a pesar de lo que hizo. La misericordia la demostramos cuando entendemos al que se equivocó. La actitud humana muchas veces indica de que si se equivocó hay que darle por la cabeza y hay que hacérselo saber y demostrárselo. Pero la misericordia también se muestra cuando alguien se equivoca y en lugar de darle por la cabeza, lo entendemos, lo ayudamos a salir de su error, lo ayudamos a entender su error y lo ayudamos a salir de su error. La misericordia la demostramos cuando consolamos a alguien que está sufriendo, cuando consolamos a alguien que está pasando por un momento de dificultad. Amar la misericordia es hacer de la misericordia una prioridad en nuestra vida. Amar la misericordia es pensar con misericordia. Y cuando pensás la vida con misericordia, no vas a perder la oportunidad de hacer misericordia de la forma que sea. A veces nos creemos tan importantes que no estamos para cosas pequeñas como la misericordia. Pero para Dios el amar la misericordia es una de las cosas más importantes que quiere ver en sus hijos. Lo primero entonces, lo que Dios quería ver era su justicia en nosotros. Lo segundo, quería ver personas que amen la misericordia. Lo tercero que dice Dios está también en este versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y humillarte ante tu Dios. Qué difícil es a veces humillarnos delante de Dios. Vivimos en un mundo humanista, en un mundo donde nos han enseñado a poner al ser humano por encima de todas las cosas, donde ubicamos al ser humano por encima de todo, y por supuesto si lo ubicamos al ser humano por encima de todo, también ubicamos al ser humano por encima de Dios. ¿Qué tiene que pasar para que el ser humano esté por encima de Dios? El ser humano se ubica por encima de Dios cuando dice Dios no existe o cuando dice Dios no me interesa. Para estar por encima de Dios decimos o Dios no existe o Dios no me interesa. Y justamente es todo esto lo que piensa el pensamiento humanista. Todo pensamiento humanista parte de esto. Dios no existe o no me interesa lo que dice Dios. El ser humano está por encima de Dios. Ahora Dios quiere que yo me humille delante de Él para que no me equivoque pensando que soy más grande que Dios. Y cuando aprendo a humillarme delante de Dios es cuando me acostumbro a ver a un Dios sabio. Cuando aprendo a humillarme delante de Dios empiezo a ver la sabiduría de Dios. Cuando me humillo delante de Dios es cuando empiezo a descubrir un Dios misericordioso conmigo. Cuando me humillo delante de Dios es cuando empiezo a ver un Dios todopoderoso
un Dios que me ama, un Dios que hace todas las cosas para mi felicidad y para mi bien. Cuando me humillo delante de Dios, deja de ser importante lo que yo soy y empieza a ser importante lo que Dios es y lo que Dios hace. Deja de ser lo más importante mis placeres, mi forma de pensar, mis bienes, mi inteligencia, mis logros en la vida. Deja de ser importante los lujos que quiero para mi vida y empieza a ser lo más importante obedecer a Dios. Humillarnos delante de Dios es reconocer el lugar que le corresponde a Dios. Humillarnos delante de Dios es reconocer el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Y cuando voy a presentarme delante de Dios, tengo que reconocer lo que es Dios para mi vida. Dios es sabio por sobre todas las cosas. No hay nada que supere la sabiduría de Dios. Por eso no le voy a discutir a Dios. Dios es omnipresente. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Es digno de toda honra y de toda gloria. Cuando me humillo delante de Dios, estoy listo para poder entender que la voluntad de Dios es perfecta y es sobre todas las cosas. Sin humillarme delante de Dios, va a ser difícil entender a Dios y acercarme a Dios. Muy bien, vimos lo que Miqueas dice de lo que a Dios le parece insuficiente cuando nos presentamos delante de Él. ¿Es insuficiente para Dios el sacrificio de un becerro de un año? ¿Es insuficiente millares de carnero o 10.000 arroyos de aceite? ¿Es insuficiente hasta dar mi hijo primogénito para ser sacrificado delante de Dios? Si ofrendamos cualquiera de estas cosas, vamos a seguir siendo insuficientes delante de Dios. Pero Dios lo que espera de nosotros es hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Él. Quiero leer otra vez estos versículos para que podamos seguir meditando en estos versículos en la semana. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos presentarnos delante de Dios, justificados delante de Dios, que podamos agradar a Dios con lo que Él espera de nosotros. Los invito a orar y poner nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a través de tu palabra, siempre tienes cosas nuevas para enseñarnos, para guiarnos, Padre. Padre eterno, ayúdanos a presentarnos delante de ti de una forma que te agrade. Ayúdanos a entender tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a sacar de nuestra vida toda religiosidad, a sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que a vos no te agradan o que son insuficientes delante de ti. Ayúdanos a sacar todos esos sacrificios vanos que muchas veces pensamos que son buenos delante de ti. Y ayúdanos a vivir de una manera que a vos te agrade, Padre. A vivir en tu justicia, Señor. A no hacer nada que esté fuera de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a amar la misericordia, a pensar siempre todas las cosas de nuestra vida con un corazón misericordioso, Señor. Y, Señor, que realmente nuestra vida sea una vida en la cual nos estemos humillando delante de ti. Porque cuando nos humillamos delante de ti, te exaltamos más a vos. Y empezamos a ver tu sabiduría, empezamos a ver tu amor, empezamos a ver, Señor, tu omnipotencia y tu omnipresencia, Señor. Y, Señor, empezamos a llenar nuestra vida, Señor, del gozo y de la paz que solo vos podés dar. Bendícenos, Señor, nos ponemos en tus manos y gracias por todas tus bendiciones, Dios. En el nombre de Jesús, amén.